Ok, bueno, eh, estamos en el cierre del curso de extensión de introducción a la clínica de parejas y familias desde el enfoque vincular y estamos en una clase que es sobre intervenciones vinculares y estábamos a partir de un caso conociendo las distintas maneras de intervenir en la clínica vincular, a partir de un caso de pareja y dando ejemplos como para ilustrar un poco lo que se entiende por descripción, interpretación y luego íbamos a entrar a la interferencia, pero por razones de tiempo y para conectarnos contigo, ahí interrumpimos, ¿no? Para retomarlo después de esta conversación, así que hoy vamos a salir unos minutos más tarde, ¿no? Y les contaba a la gente que nos está acompañando que la intención de esta conversación en principio sería como lograr como conocer de qué manera incluir o de qué manera pensar la subjetividad social en la clínica con parejas y familias, y cuál sería un poco pues la posición que tendríamos que adoptar como analistas o como terapeutas, sobre todo en tiempos de crisis político y social, ¿no? Eso es un poco como que la introducción que les había dicho de un poco de lo que iba a ser este encuentro virtual. Y también entendiendo que, bueno, que la constitución psíquica se da a partir de distintos espacios, ¿no? Ya habíamos ido como conociendo que por un lado está lo intrapsíquico o lo intrasubjetivo, por otro lado lo intersubjetivo, pero que también es muy importante darle un lugar a lo transsubjetivo. Entonces, por eso la razón de esta conversación, ¿no? Y nos parecía que era como atingente, sabiendo que, bueno, que se trata de una clase más bien como técnica, ¿no? Así que de eso se trata, Jenny. Muy bien. Yo no sé si es posible, bueno, si se puede, que te puedas centrar un poquito más porque estás a mitad de pantalla, pero si se puede, ahí está. Perfecto. Bueno, ya estoy centrada y ya estoy en el antecedente de dónde están. El plan es amplio y ambicioso. Yo tenía idea que iban a centrar más este encuentro pensando en la crisis y en las violencias evidentes, las violencias, digamos, que no se pueden negar, y las violencias inconvertibles o las violencias sinuosas o las violencias ocultas. Creo que los momentos de crisis políticas, como el que están, yo supongo, viviendo ustedes, pone de relieve algunos aspectos de los seres humanos que no pasan solo por la infancia de cada uno, sino por pertenecer a territorios sociales que despiertan emociones, angustias, maneras de actuar que son específicas de lo múltiple, o sea, de tener que habitar espacios donde no hay una singularidad, sino hay una multiplicidad de influencias que son inesperadas y que no dependen de uno, sino del conjunto. En esos momentos, no es que el analista va a tener una receta de cómo ubicarse, sino que va a estar como recibiendo múltiples influencias inesperadas y a veces sutiles o escondidas, y que lo hace ser un sujeto social antes que un sujeto singular. El analista, los psicoanalistas han estado acostumbrados a pensar que en términos de que la situación analítica es un espacio para relacionarse un sujeto con un analista objeto de la transferencia, pero no un analista otro, sujeto del mundo, sino objeto de lo que el paciente necesita. De ahí nació Freud con el concepto de transferencia y todos lo seguimos con esto. Pero mucho tiempo después nos fuimos dando cuenta
que el analista, además de ser objeto de transferencia, tiene sus propias opiniones, sus propias influencias, su propia manera de pensar, que no depende del mundo del paciente, sino de su propio mundo, de su propia perspectiva, de su propia manera de leer la realidad. El paciente la lee de una manera y nosotros la leemos de otra. Para la realidad psíquica inconsciente de nuestro paciente, tenemos a nuestro favor un montón de hipótesis y marco teórico. Para ese otro, en que el analista tiene sus propias opiniones que no dependen de su paciente y su paciente tiene las suyas que no dependen del analista, tenemos mucho menos hecho. Y es el momento que nos resulta más difícil trabajar. Nos resulta difícil trabajar tanto con personas que piensan políticamente como nosotros, sino con personas que piensan en lo opuesto a nosotros y que demuestran que son sujetos con derecho a opinar, pero que no tiene que ver con cómo opinamos nosotros. Entonces, como ese tema es muy difícil de manejar en las prácticas psicoanalíticas, a veces lo que hacen los analistas es, entre comillas, mirar para otro lado, o sea, hacer que eso no importa, porque la realidad externa solo serviría como metáfora de la realidad interna del paciente. Y eso es una profunda equivocación o un profundo daño al psicoanálisis, porque entonces crea sujetos analizados que parecen que no habitaran el mismo espacio social que nosotros, o pareciera que no importa lo que implica habitar el espacio social, sino que tan solo importa el narcisismo propio. Entonces, todos mis desarrollos desde hace muchos años es tratar de incluir lo que vos llamaste, Nelson, subjetividad social. Pero más que subjetividad social sería hoy, diría, está bien dicho lo tuyo, pero agrego, el analista sujeto del mundo, sujeto que pertenece, quiera o no, a algún lugar en el mundo. Y para habitar ese mundo usa mecanismos de defensa propios del habitar. Y habitar un espacio que nos gusta o no nos gusta requiere un trabajo específico. Entonces me parece que algo, después me interrumpís después, pero con lo cual me parece que uno de nuestros trabajos urgentes es descubrir cómo abordar en un análisis, sea vincular, de familia, de pareja, individual, qué signos tenemos de una pertenencia activa y luchadora o una pertenencia conformista y apática. Una tendencia bastante común es, y muy nefasta diría, es adaptaciones forzadas, adaptaciones que llevan al conformismo, como te decía recién, o a la apatía, que hace que pareciera que no pasa nada y que la pobreza, la violencia, la tortura, la mala distribución de la economía no tuviera nada que ver con nuestros pacientes. En la época de Freud estaba bien eso, porque él estaba haciendo descubrimientos muy importantes, por lo cual él tuvo que pensar en su momento que la realidad exterior era eludible, que lo que no era eludible eran las pulsiones, pero que el mundo exterior era eludible. Hoy en día
Yo ya no pienso eso hace bastante tiempo. Pienso que no es eludible, pero que es difícilmente convertible la violencia de la vida diaria en los distintos países. Hay países con más tranquilidad social, económica, y otros con menos. En Latinoamérica en este momento tenemos una predominancia del efecto de la violencia social y política en distintos países. No los nombro porque son evidentes para cada uno de ustedes. Pero entonces los análisis pasan como si nada pasara o hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se lo tiene en cuenta? Uno dije ya antes que tenía que ver con adoptar conductas conformistas o las opuestas, que pueden ser combativas, pero masoquísticamente combativas. Combativas como si se está viviendo un clima de guerra, de la subjetividad de guerra, que pueden ir a hacer actos heroicos sin percatarse o sin preguntarse cómo lo hacen y para quién. Sí. Con lo cual es probable que cualquier actividad social de orden político tenga que ver con no ser llanero solitario, el que se arregla solo, sino aceptar que hay que formar grupos, unirse. Unirse no quiere decir pensar todos iguales, pero sí tener algunos valores éticos y sociales compartibles. En ese caso, si bien hay cosas en la vida que uno puede hacer solo o en pareja, por ejemplo, hay acciones políticas que no se pueden hacer solos. Se hace en conjunto porque tiene que ver con el conjunto y tiene que ver con lo múltiple. Entonces me parece que cuando nuestros pacientes eluden o intentan eludir ciertos temas, tenemos que estar atentos de qué es lo que encierra eso. Bueno, ¿hasta ahí se entiende lo que voy diciendo? Sí. Igual quería como proponerles a las personas que nos acompañan si querían de pronto ir escribiendo o haciendo algunas preguntas para ir haciendo un diálogo, estableciendo un diálogo con Janine. Pero quizás a partir de esto que decías, Janine, a mí me surge una inquietud que yo creo que quizás valdría la pena como detenernos ahí un poco, ¿no? Como que tiene que ver con qué hacer con la neutralidad y la abstinencia en estos tiempos, ¿no? En tiempos de violencia y sobre todo considerando esto que decías, ¿no? Que siendo analistas también somos sujetos sociales, ¿no? Sujetos de mundo, tenemos una pertenencia social y que podemos dar opiniones. Entonces, ¿cómo hacer con eso, no? Porque en realidad termina siendo bastante cuestionado, a veces por algunos círculos psicoanalíticos inclusive, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce eso a nivel técnico, ¿no? ¿Qué significa opinar y qué pasa con la neutralidad y la abstinencia? Yo creo que se ha puesto de moda últimamente el concepto de neutralidad. En su momento, en la época de Freud, tenía un sentido. Creo que las conmociones sociales y la percepción de los psicoanalistas de que las relaciones se hacen entre dos o más sujetos que no son iguales, hizo que en muchos congresos, en muchos lugares, ya se habla de lo social, de las familias y parejas, lo que hace muchos años no se podía hablar porque no era psicoanálisis. Pero que ahora los psicoanalistas se han dado cuenta que viven en el mundo y que entonces conseguir hablando de neutralidad, asepsia, inmunidad, ya no tiene mucho sentido. Entonces se hace muchos ensayos, si hay material clínico no se publica, si hay tal cosa no se publica, pero los analistas viven en sociedades donde muchos se conocen y
se sabe, digamos, según cómo se visten, cómo hablan, cómo viajan, cómo toman sus vacaciones, etcétera, a qué clase social pertenecen. No es más secreto. Además está Internet, que si uno quiere buscar a una persona, hace el perfil y se encuentra. Con lo cual hay que profanizar, de profanación, ¿no? El término neutralidad, que estaba sobre un pedestal sagrado, analista neutro, y decidir y ver un poco qué quiere decir neutralidad. Quiere decir no comprometido. Si cuando el analista habla y elige sin darse cuenta el material que es material, habla de ciertos aspectos del material que es los que elige, ya está denotando algo de su condición social, cómo tiene el consultorio, cómo se viste, bueno, una serie de cosas que denuncian que el sujeto analista no es solamente objeto del inconsciente del paciente, sino una persona que existe y que tiene su manera de ser, sus opiniones, etc. Con lo cual ya tenemos que admitir que el analista, y de ahí nació el concepto de interferencia, interfiere con su presencia en la mente del analista, del analizado, del analista también, del analizado, interfiere con sus opiniones, con su manera de pensar y con su elección del material. Con lo cual ya la neutralidad no tiene tanto sentido. Claro que no le va a contar su vida privada, porque eso, digamos, la situación no da para eso. Pero sí, va a mostrar quién es, cómo funciona, cuáles son sus gustos, qué material prefiere. Hay pacientes que no traen más sueños y el analista no da mucha importancia a los sueños. Otro trae sueños porque al analista le gustan mucho los sueños. Se dan cuenta rápidamente de que nos gusta. La neutralidad no existe. Existe la mejor manera de manejar lo que uno opina sin que sea, digamos, se transforme el analizado en títere nuestro, sino en posible interlocutor con el cual dialogar. Con lo cual, algún aspecto de la sesión analítica tiene la lógica del diálogo, que produce algo creativo, que es un intercambio de opiniones. Claro que uno no se pone a discutir opiniones políticas, pero yo imagino que durante la crisis que están viviendo, que empezaron a vivir, no puede ser que no opinen en algún momento o que los pacientes no hablen de lo que está pasando, porque estén a favor, porque hablen despectivamente de la gente pobre o la gente militante, o digamos, cómo se descubre también las opiniones o el lugar donde se ubica el analista por los prejuicios que tiene y por cómo una persona devela sus opiniones con simples frases como "y que se cree", digamos, o prejuicios que se expresan de muchas maneras. Al trabajar un prejuicio de un paciente en una sesión no es fácil. Es más fácil trabajar cuando pensamos lo mismo o creemos pensar lo mismo. Entonces creo que nuestro gran desafío en este momento, y eso nos lo enseñó el análisis vincular de pareja, familia y grupo, es lidiar con lo ajeno, lidiar con lo que no es nuestro, lidiar con las distintas influencias que se descubren en el vocabulario empleado por los pacientes, en cualquier encuadre, en cualquier dispositivo en que se plantea. ¿Alguien quiere decir algo?
Sí, quizás abrir un poquito la conversación para que te miren. No, Aquí. hola, hola. Hola, Gracias ¿qué por tal? estar. Bien. Mira, quería preguntarte algo que enunciaste como al pasar. Algo empezaste a decir que en un contexto del clima social agitado en el que nos encontramos, que un paciente no hiciera alusión, algo significaba, digamos. Entonces me gustaría que se pudiera desarrollar un poquito más esa idea. Sí, ese es muy importante porque el analista, digamos, primero yo pienso que de alguna manera, a través del vocabulario empleado, de alguna asociación hecha, se puede descubrir si elude o no elude hablar de las influencias a veces terroríficas que produce esta situación de crisis como la que vive en Chile. Pero si no lo menciona nada, realmente uno no descubre, yo sería el momento en que llamaría la atención a los pacientes, diciéndoles que me llama la atención porque muchas veces lo expresan con un exagerado interés por su mundo interior, una exagerada agresión que no se veía antes, y en ese caso soy yo que lo lleva. Y digo, no tendrá que ver con el clima que estamos viviendo, y me incluyo, el clima que estamos viviendo. Y que es un tema tan difícil que no sabe cómo traerlo, y que entonces a lo mejor en este momento el refugio es ocuparse más de la pelea matrimonial, por ejemplo, que de el efecto que nos produce vivir en un contexto muy agitado sin que sepamos qué hacer con él. Y que entonces trato de ver si no hay una exageración, o duele más la cabeza, o hay más insomnio, o hay más psicosomatizaciones varias. Y yo soy la que lo lleva. Y digo, ¿no tendrá que ver también con lo difícil que es posicionarse con lo que está pasando? A veces es, porque ¿para qué voy a hablar si no lo puedo modificar? Digo, pero el análisis no sirve solo para modificar la realidad, sino también para pensar juntos. Es decir, que ahí interfiero, porque descubro que omnipotentemente los pacientes imaginan que si se analizan, curan el mundo. Y la verdad que en ese caso somos un fracaso. Al mundo Quizás no lo cambiamos. claro, pero una cosa que pasa, por lo menos cuando supervisamos los casos, es como darle un lugar al tema contratransferencial, ¿no? Pero quizás a propósito de esto que tú dices, de tomar como una posición un poco más activa respecto de la pertenencia que ocupamos en un conjunto social, etcétera, y respecto también de esto de darle un lugar a las opiniones y desde ahí interferir en la clínica. No sé si pudieses hablar un poquito acerca del tema de lo que significa también analizar la implicación, además del tema contratransferencial, porque el tema contratransferencial se inscribe en otra lógica. Entonces, si pudieses hablar de eso, porque en alguna parte del texto, a propósito de la clase que estábamos viendo hoy, ¿no? Sobre lo que significa interpretar e interferir, tú decías que, bueno, como que interpretar implica un compromiso aventurero, decías, pero que la interferencia pudiese ser incluso mucho más delicada, en el sentido de que implica mostrarse, Así es. exponerse, presentar algo. Entonces, ¿cómo lograr cautelar eso, ¿no? En la clínica? Claro, lo que ustedes leyeron hoy es un comienzo dentro del trayecto mío referido a la pertenencia social, que hoy tal vez diría un poco con más precisión. Primero, no puedo emplear el término contratransferencial para la lógica de la interferencia. Tenemos que buscar otra palabra.
La lógica de la interferencia tiene que ver con lo que dije recién, que yo no puedo negar a los pacientes de que yo estoy viviendo en el mismo país, en la misma ciudad, mismo contexto en que está viviendo el paciente. Yo tengo que dar por supuesto que vivimos en un mismo contexto, pero que habitamos diferente. No lo habitamos igual. Algunos se sienten cómodos, otros contentos, otros aterrados, otros ya con esperanzas varias. Se abren muchas posibilidades que no pasan por las pulsiones de las personas. Lo que sí se nota es que exacerba en clima así pulsiones descontroladas. Entonces se nota que la gente, casi sin represión, dice cualquier cosa. Dice, yo lo mataría. Yo en mi vida diaria no mato a nadie. No me gusta matar. Pero una emplea cosas así, de odio y de expresiones despreciativas, casi sin represión. Eso se ve también por internet cuando la gente dice cualquier cosa despreciativa sin ningún pudor. Lo que el pudor fue para Freud un muy buen camino para entender la sexualidad de los pacientes y sus pudores. Hoy no tenemos ninguna herramienta psicoanalítica para incluir el pudor de las impresiones, el respeto al otro, la posibilidad de saber que se trata de otro ser humano con el cual estamos. Y no tenemos ninguna herramienta para conseguir hacer algo positivo de la falta de pudor. Antes era el exceso de pudor, la sexualidad. Ahora es la falta de pudor para la convivencia. Hay gente que en grupos hace cualquier cosa y si son sujetos solos, son mucho más prolijos, vamos a decir, cada uno con lo suyo. O inhibidos. O inhibidos. Inhibidos o respetuosos de la vida del otro. Con lo cual, algo que es muy importante es que las personas en un análisis adquieran el sentimiento de responsabilidad social, de responsabilidad y respeto a la genialidad del otro. Me parece que eso es fundamental. Si falta de respeto al otro. Yo no puedo respetar a Hitler, pero sé que existió. Tampoco respeto a Pinochet, pero existe personas como ese. Entonces, no me piden que yo trabaje con él, que me amigue, pero tengo que respetar que ocupó un lugar muy siniestro, muy trágico, pero lo ocupó. Entonces, no puedo decir no existe. Yo solo trabajo con gente buena y gente que piensa como yo. No. Yo tengo que vivir en conjuntos donde existen personajes siniestros que produjeron mucha influencia y muchas represiones en parte de la población. Sometimientos, conformismos. Conformismo, insisto, porque bueno, no es para tanto, algunos dicen. Ya pasó. Y no pasó porque esos son inscripciones que van como formando las opiniones de los conjuntos. Sí, pero ese ya pasó como que de alguna manera como la guarda relación quizás con esto que hemos hablado también en estos tiempos sobre el tema de la banalización del mal, ¿no? Como Exacto. Que se termina de trivializar un poco eso. Quizás abrir de nuevo, no sé si hay alguien que quisiera preguntar algo a Janine y que se acerque para acá para que las conozca o lo conozca. ¿Sí? Tere. Voy a voltear la cámara para que veas quiénes están aquí. Uy, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve más. Ah, ahora sí se ve. Mira. Se ve. Entonces, alguno que me hable. Hola.
Es lindo verlos. Si no, si... ¿Aló? ¿Sí? No, bueno, quizás más bien como ir cerrando, Janine, y por supuesto, sí, dale, Elisa, adelante, perfecto. Viene una pregunta con Elisa. Más que pregunta es comentario. Comentario, correcto. No sé si es comentario o pregunta. No. Hola, Janine, de nuevo. Hola, yo. Es que tú hablabas de la necesidad... Soy la que tiene coraje. Es que tú hablabas del respeto, y voy a ser bien franca, digamos, en el sentido de que, claro, me resulta más fácil pensar o cuestionar la falta de respeto desde el otro lado, ¿me entiendes? O sea, cuando tú dices, tenemos que, o sea, se ha perdido el respeto, estoy pensando en lo que pasa en Chile, se ha perdido el respeto, se ha disparado la cara, se han vaciado ojos, se han matado gente, se ha vuelto a repetir algo que a propósito de ya pasó, que nunca pasó, que estaba en el pasado, entonces da mucha rabia, porque uno se conecta con lo que estuvimos diciendo, que la impunidad iba a producir la repetición de la experiencia traumática una y otra vez. Sí. Pero entonces, ¿sabes qué? Lo digo sinceramente, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, aunque algunas amigas sí lo hacen, yo no puedo pensar, por ejemplo, en que debiera respetar yo a un carabinero. O sea, me cuesta, yo siento, porque he ido a las marchas, un odio, te lo digo sinceramente, profundo, porque no los puedo, o sea, yo he pensado el otro día, cuando termine esto, va a tener que cambiarse el uniforme y el nombre, porque yo no lo soporto. De hecho, hay un grito que gritan las mujeres, que es bien grosero, pero dice, puta, maraca, pero nunca paca. O sea, paca. Entonces, ¿qué hacer con ese sentimiento de odio, que es odio, pero no sé? Ahí te dejo con el comentario. No, está muy bien lo que decís. Ahí te dejo. Me parece que detectaste una confusión que podría establecerse. Respetar, yo no me refiero a que es pensar lo mismo. No me refiero a que es aprobar las ideas del otro, pero saber que está. Y saber que yo voy a tener que encontrar formas de convivir en un espacio en que existe alguien con el cual obviamente no comparto las ideas, pero existe y no puedo matarlo. Justamente, digamos, si no es resolver un problema matando no sirve porque de todo modo crea una nueva conflictiva. Entonces, lo que yo no quiero que piensen es que respetar es como conceder, estar de acuerdo, y comprendo lo que dijiste, que despierta un odio visceral. El odio visceral no te deja pensar. Entonces, nuestro trabajo es cómo trabajar en contextos violentos sin someternos a los mismos métodos, pero encontrando maneras de poder lidiar sin identificarnos con lo que producen los sujetos aberrantes. Yo hablo de Hitler para no meterme en la política chilena, pero podría meterme también mencioné a Pinochet. Digamos, y a los personajes actuales no los conozco bastante como para decir los nombres exactos. Pero lo que decía la colega tiene razón. Despierta un odio visceral, que eso es lo que Balibar llama la violencia inconvertible. Tenemos en cada uno de nosotros un aspecto de violencia inconvertible, que es, por un lado, nuestro enemigo, porque nosotros tenemos que poder convertir la violencia en algo más sofisticado, de más nivel, en aprendizaje, incluso en aprendizaje de lo que no queremos hacer. No queremos llegar a ser Pinochet, cada uno de nosotros, por lo menos yo no quiero. Entonces sería decir, bueno, aprendo de él lo que yo no quiero que pase, no quiero que sea mío, pero existe. Entonces, respetar, póngalo como palabra para pensar.
pero no para admitir y parecernos bien, sino para aprender algo que me deja sin defensa y que lo que estamos viendo en muchos países, en conjuntos sociales, es que cuando la gente se agrupa, da lugar a desmanes. Y los que opinan como uno y los que no opinan como uno. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en formas más sofisticadas, más elaboradas, para habitar espacios donde tenemos que convivir, pero establecer fronteras entre lo que es el personaje aberrante y lo que es nuestra ética. No tenemos que hacer una sola ética, ¿sí? Teníamos una última pregunta o comentario con Tere. A ver. Hola, Hola, Janine. ¿qué tal? Que estés con nosotros. Muchas gracias de nuevo. Mira, todo lo que tú dices produce tantas líneas de pensamiento que no sé ni yo por dónde empezar. Pero por una parte me gustaría como comentar lo siguiente. Cómo en este tiempo que realmente esto de agruparse para hacer desmanes o para dar cabida a una violencia como desatada, tiene la otra cara, que es lo que nos ha pasado, creo, a muchos de nosotros, que es el deseo de reunirnos, como tú también lo dices, a pensar juntos, a estar juntos y poder compartir la palabra, la creación de pensamientos comunes. Ahora, en este tiempo más que nunca, las instituciones dan como, no me atrevo mucho a usar la palabra desmentida, pero a realidades que parecen dos sordos, ¿no? Los de una institución y la de otra, intentando generar como realidades paralelas, donde pareciera que vivimos mundos completamente desmentidos por el otro, ¿no? Es decir, esto que decía Elisa, claro, la institución de los pacos, pero también hay pacos que son y que pertenecen al otro espacio en términos sociales, económicos, una serie de cosas, pero como que las ideologías tuvieran una fuerza que hace que realmente se desconozca la realidad de la otra mitad, ¿no? Y eso en la consulta o en el trabajo, ¿cómo invitar a que esta posibilidad de grupalizar el pensamiento genere nuevas alternativas y genere además la posibilidad de tolerar la realidad que ve el otro, este alter, ¿no es cierto? Y además la nuestra, versus esta actuación desde las instituciones que tienden como a desmentir la realidad que no es la propia. Bueno, yo sé que es un poco largo lo que te estoy preguntando. Bueno, pero me estás haciendo hacer un ejercicio con lo múltiple. Vos dijiste que yo había despertado muchas ideas, vos me despertás muchísimas ideas, que no se puede contestar en 2 minutos. Pero lo que, digamos, yo lo que encuentro muy valioso que dijo la colega es que ha despertado el deseo de reunirse en personas que creían no tener compromiso social y político. O tener un poco de idea, pero mirar la televisión, por ejemplo, nada más. Y de golpe ha dado, eso será lo positivo de esta crisis, si podemos hablar de algo positivo, que es que ha despertado una conciencia social. Tenemos que reunirnos, tenemos que conversar. En la época de la dictadura, con Klimovsky nosotros lo llamábamos la ciencia de las catacumbas, que estábamos construyendo un futuro que no sabíamos si iba a llegar, que era seguir pensando lo más que pudiéramos para que algún día estemos listos para hacer algo. Pasó en España que muchos cultivaron la ciencia de las catacumbas y que el día que desapareció Franco ya estaban listos para ocupar cargos en las universidades, porque no habían perdido en todos esos años la capacidad de pensar y de agruparse. Descubrieron en situaciones de crisis, como la colega lo dijo recién, la capacidad de los grupos de reunirse, pensar y discutir y dialogar. No para derrocar un gobierno, eso es otro tema, hay que ser militante de algún otro tipo, pero sí para seguir pensando en culturas que hacen lo posible para que no pensemos, para que obedezcamos y no pensemos, y nos comamos el plato amargo
que ellos nos quieren hacer comer, pensando que eso es mejor porque total evita problemas. Es el momento en que hay que actualizar los problemas, visualizarlos más, objetivarlos y sentir el compromiso de tener que seguir pensando. Todo régimen dictatorial tiende a tratar de que los sujetos no piensen, obedezcan. Imposiciones violentas que transforman los sujetos en objetos de los poderes de otros. Nosotros tenemos que seguir luchando para ser sujetos pensantes. Por eso todo grupo que se reúne tiene que ser sujeto pensante. Cuando Nelson hizo la introducción de lo que han hecho en el curso, me llamó la atención que recién al final nombró la política, lo social, pero sin acentuar lo político, sino lo social. Social puede ser muchas cosas, uno puede ir a un club, hacer deporte y es social. Entonces me parece que bien está muy bien que estudien textos acerca de lo vincular y todo eso. Yo creo que en este momento, no solo ahí, sino en Bolivia, en Colombia, en Europa, en Islandia, etc., lo político tiene que ser incluido, como dijo la colega, formando grupos pensantes que no son políticos militantes, pero son políticos. Político quiere decir pensar los valores, las éticas, los prejuicios, todo lo que tiene que ver con la política y lo político, es decir, los conflictos. Política es conflicto, pero ¿qué conflicto? Entonces, como psicoanalistas, los conflictos es que tenemos pocas herramientas para concebirnos sujetos políticos. Entonces sí, con eso le contesté. Tampoco le pretendo contestar, sino pensar juntos. Conversar. Bueno, agradecerte muchísimo, Janine, por el espacio, por el tiempo, por la generosidad, ¿no? De abrir una ventana como para dialogar y compartir juntos impresiones sobre esto, ¿no? Y que por supuesto son enriquecedoras y nutritivas para la clínica. Quizás cerrar con un aplauso para Janine en gratitud. Bueno, gracias. Gracias. Ahora vayan a almorzar. Sí. Fue una manera de nuevo traerte a Chile. La última vez que estuviste fue en el 2017 y bueno, ojalá que tengamos oportunidades a futuro de reencontrarnos. De hecho, la última visita que tuvo Janine, que fue en el 2017, fue para nuestra segunda jornada de actualización en Clínica de Pareja y Familia y llevó por título precisamente el lugar de lo político en la clínica, ¿no? Y lo político precisamente tiene que ver con el intercambio de opiniones, podríamos decir también, que nos inviten a pensar. Bueno, muchas gracias, Janine. Bueno, chao. Un abrazo.